De creer de que la política es solamente esfuerzo, discurso fácil, capacidad de convencer a la gente porque se dispone de recursos económicos para acceder a la esfera de gobierno, no debería ser una marca en el MAS. Aquellos que quieren perpetuar un sistema recurren a la demagogia, recurren a lo fácil, pero aquellos que quieren cambiar una realidad, como es el proyecto del MAS, tienen que prepararse para esos cambios. Y para cambiar lo que se quiere en la sociedad, hay que empezar por cambiar nosotros mismos. Hay que empezar por entender que si no elevamos nuestra capacidad de conocimiento de la realidad, si no elevamos nuestra capacidad de dirección, si no elevamos nuestra capacidad de relacionarnos con la población, no podremos conseguir nuestro objetivo. Por eso estos eventos son importantes y este esfuerzo de ustedes altamente meritorio. Voy a empezar por algo muy simple, tan simple que pareciera que no tiene sentido en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué nos organizamos? Es tan obvio que ni siquiera nos ponemos a pensar en este tema. Nos organizamos porque como individuos aislados no podemos conseguir ningún objetivo que exige un esfuerzo. Y todos los que tienen algún objetivo a alcanzar, y ese objetivo a alcanzar va más allá de sus fuerzas, sienten la necesidad de organizar a quienes también tienen intereses, aspiraciones o motivaciones parecidas. La humanidad está llena de organizaciones, son miles de organizaciones, decenas de formas de organización, en partidos políticos, en empresas, comunidades, organizaciones estudiantiles, asociaciones culturales, deportivas, en decenas de organizaciones. Por eso no podemos actuar, no podemos alcanzar tales objetivos que nos proponemos si no nos organizamos. Porque la organización supone multiplicar esfuerzos. La organización supone y exige ciertas reglas que en la vida cotidiana a veces no las tomamos en cuenta. Entre ellas, la necesidad de disciplina. Y la disciplina supone reducir algunos otros derechos que tenemos o que aspiramos. Por ejemplo, la libertad. La libertad también es relativa. Es decir, de hacer lo que yo quiero. Pero cuando tengo una organización, tengo que someterme a determinadas reglas. Y al someterme a determinadas reglas, reduzco mi libertad de acción, de lo que quiero hacer, o lo que me da la gana de hacer. Cuando ustedes pasan por la calle, se encuentran con un semáforo. Cuando está en rojo, se detienen. No están haciendo lo que quieren, sino están respondiendo a una exigencia para que haya orden. El orden individual cede al orden colectivo. Si no cediéramos al orden colectivo, la sociedad no funciona. Sería la anarquía absoluta. Esto se da incluso espontáneamente hasta en las aves, en cierto tipo de animales que tienen una cierta vida organizada, las hormigas, por ejemplo. Por instinto se organizan, o las abejas. Los seres humanos lo hacemos de manera consciente, de manera racional. Por eso hay que entender que la organización es indispensable. No existe posibilidad de construir nada importante si no nos organizamos. Y si no construimos una cultura de organización. Y toda organización tiene normas. El MAS también tiene sus normas que es su estatuto, que regula su funcionamiento, que determina cómo se estructura, que define cuáles son las tareas que le corresponde al afiliado,
cuáles son sus responsabilidades y también cuáles son sus derechos. Lo que ocurre es que como no estamos acostumbrados a estas cosas, el estatuto es letra muerta. No nos regulamos como debiera. Esa infinitud de organizaciones pareciera que generar una sociedad anárquica. No es verdad. Porque las organizaciones también tienen niveles. No son iguales. Por ejemplo, un partido político es una organización, pero el Estado también es una organización. La forma como se organizan los gobiernos también es organización. La forma como se organiza un ejército también es organización. Hay jerarquías, hay prioridades, hay diversidad también de acuerdo a la necesidad que cada cual tiene. En lo que concierne a las organizaciones, tiene una singularidad. Por lo general, son organizaciones que representan sectores determinados. Un sindicato, el de maestros, por ejemplo, representa los intereses de los maestros para su lucha por sus derechos reivindicativos y profesionales, que es su tarea fundamental. No es que no tengan en cuenta la política, pero su responsabilidad fundamental es defender los derechos de sus asociados, de sus agremiados, y se organizan de una manera determinada, pero su espacio, su ámbito de visión es el sindicato y su lucha inmediata, su lucha reivindicativa. Si vamos a una organización deportiva, su función es cómo asegurar que esa institución funcione bien y tenga éxito en sus objetivos, que siempre es campeonar. Por ejemplo, si participa, digamos, un equipo de fútbol, un campeonato. Son organizaciones campesinas de distintos sectores, son corporaciones pequeñas, parciales. La única organización que tiene una visión totalizadora es el partido político. Porque la función del partido político, de la organización política, diría mejor, es el problema del gobierno y del poder. Se organiza para gobernar una sociedad, para dirigir una sociedad, para construir esa sociedad. No existe otra organización que tenga esas características. Y por eso mismo el problema del partido está vinculado al problema del gobierno, al problema del Estado. Y el problema del Estado abarca al conjunto de la sociedad. El Estado ordena al conjunto de la sociedad, donde ese Estado existe. Este es un tema que casi no se entiende, y que como no se entiende debidamente, no nos permite valorar qué tipo de organización estamos construyendo. Y no nos permite darnos cuenta también que el hecho de no entender esta situación nos limita la percepción de la sociedad, la percepción de la política. De tal suerte que un luchador social, un luchador sindical, por ejemplo, cuya visión está marcada, cuyas tareas están marcadas por los intereses inmediatos del trabajador, digamos, de un sindicato, no ve la política nacionalmente. Tiene una visión parcial, limitada, relativa, un fragmento. Y por eso, ustedes podrán notar que en el Congreso de la República no hay representantes obreros, no hay representantes campesinos, y si lo hay es de casualidad. No hay representantes del magisterio, porque el maestro piensa en su sindicato, pero no está pensando en la política ni está pensando en el Estado. Y no se prepara para ese objetivo. Se restringe a su ámbito particular y estrecho. Por eso hay que entender, la política esencialmente es un asunto relacionado con el gobierno y con el Estado. Para eso existe un partido. Si yo me organizo en más, es porque quiero llegar al gobierno. Y si puedo y construyo la fuerza suficiente, me organizo para tener el poder y desde allí hacer los grandes cambios que se requieren. Y me organizo
para enfrentar un poder real que va a buscar impedir que yo acceda al gobierno y con mayor razón al poder. Porque el poder no es una instancia, ni el gobierno es una instancia abstracta, concreta. Alguien dirige, alguien conduce, alguien maneja ese Estado en función de determinados intereses. No es que porque ustedes eligen al Congreso, los congresistas no tengan determinados intereses y representen determinados intereses. No es que las leyes, como se nos dice, son leyes iguales para todos, hechos por todos. No es que la Constitución, que es la ley suprema de todas, sea una Constitución que represente los intereses de todos. Representa los intereses de quién es la clase hegemónica. Clase hegemónica que políticamente se va a expresar a través de partidos políticos o de rótulos políticos. En este caso, los que asisten a la Asamblea Constituyente, que es la que elabora la Constitución, y en ese juego no son solamente activos los partidos políticos, están de por medio los intereses, los problemas, los factores económicos, los factores mediáticos, los factores culturales, los factores ideológicos. Y esos factores ideológicos, culturales, no surgen hoy. Muchos de ellos tienen raíces de cientos de años, que están metidos profundamente en nuestra cabeza sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué piensan ustedes de la democracia? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué tipo de democracia tenemos? ¿Qué son ustedes como ciudadanos frente, por ejemplo, a las elecciones? Hoy, formalmente, en apariencia son esos ciudadanos, en realidad no son ciudadanos, son electores. Cuando a un campesino, a un poblador, se le lleva regalos para ganar su voto, ¿qué es esa persona? ¿Un ciudadano que piensa con independencia, que tiene criterio propio, o se compra su voto? Cuando se gasta enormes cantidades de dinero para las campañas electorales, ¿hay democracia? Porque el que tiene dinero puede hacer esa campaña y el que no lo tiene. Entonces la democracia está pervertida. Y sin embargo, que en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, decimos es democracia. Las elecciones son democráticas. Por ejemplo, usted dice que gobierna quien ha sido elegido. Puedo haberme equivocado o puede haberse elegido una persona que no es de mi gusto, pero se eligió porque el electorado decidió por mayoría que nos represente. Eso piensan y es presentado como democracia. Pero ¿quiénes deciden realmente? Miren nomás la prensa, la televisión, las radios nacionales, los periódicos nacionales. ¿Quién pone la agenda del día? ¿El gobierno o los medios de comunicación? ¿Quién tiene el poder real? Si vemos al poder económico, la CONFIEP pesa más que todos los partidos de la derecha. Porque para empezar, no existen organizados los partidos de la derecha. Existen rótulos con nombres. En sus lugares de origen existe el Partido Solidaridad Nacional. Hay militantes. ¿Tiene programa? ¿Conocen su programa? Tienen un caudillo en torno del cual se organiza como partido. Eso se llama poderes de facto, poderes de hecho, poderes que deciden realmente, aunque no hayan sido elegidos. Y esos poderes no son solamente nacionales, vienen de fuera. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son los que marcan la pauta de la política económica del país. ¿Qué tipo de modelo económico tenemos que hacer? En 2011, el Banco Mundial le entregó al gobierno de Ollanta-Humala el programa de 26 puntos, si no me equivoco, 32, de lo que tiene que hacer.
Un programa de 600 páginas. Ese mismo esquema viene en 2001, cuando se entregó el primero de esos programas. En 2007, el segundo programa. Aquí los gobiernos y los partidos de derecha ni siquiera tienen interés ya en discutir programas. Primero, porque el sistema que tienen es el sistema de ellos. La constitución que nos gobierna es la constitución hecha para este proyecto neoliberal. Las leyes que se han hecho, que son obligatorias para todos, nos las han impuesto. Y tenemos que aceptarlo, porque si no nos movemos dentro de esas reglas, violamos la constitución, violamos la ley. Ese es el poder. Y quien maneja esos resortes decide el destino del país. Por eso que hoy día la derecha ni siquiera tiene necesidad de partidos políticos, sino de rótulos que legitimen su participación en los procesos eleccionarios. Cuando los partidos políticos deberían ser organizaciones intermediarias entre los sectores de la sociedad y el Estado. Aquí ya no lo es. Simplemente son rótulos para garantizar la legitimidad de la participación en los procesos electorales. Y por eso la enorme campaña sistemática de la derecha para decir nada de política, no hagan política. Y mucha gente dice: yo no vivo de la política, yo no como política, a mí no me interesa la política. Y sin embargo, al declarar eso, está haciendo política. Es decir, está aceptando lo que le imponen. Está permitiendo que quienes manejan las cosas del país sigan manejando. Hace política por omisión y otros lo hacen por acción. En las últimas elecciones de Colombia votó el 40%, porque ya el voto no es obligatorio. El 60% desistió, no asistió a las urnas. Y sin embargo, el gobierno que va a gobernar Colombia sale de ese 40%. Ese 60% está aceptando, de hecho, que alguien gobierne y se sujeta a las condiciones de ese alguien que va a gobernar. ¿Está haciendo política por omisión o no? Desde luego. Es que la derecha siempre va a predicar el apoliticismo, porque un pueblo despolitizado, un pueblo sin conciencia suficiente de sus derechos, un pueblo sin visión de lo que debe hacerse en función de sus intereses, un pueblo desorganizado y fragmentado, es el mejor elemento para que ellos puedan gobernar siempre. Por eso, vean los sindicatos, casi están desapareciendo. Se han creado leyes para que se dividan. En sindicato de maestros pueden crearse varios sindicatos. En construcción civil pueden crearse muchos sindicatos. Fragméntense, divídense. Es la mejor condición para que quien maneja el Estado lo haga sin dificultades. Todo eso es política. Si no entendemos esto, no vamos a entender también por qué necesitamos organizarnos políticamente. Si no entendemos esto, nos vamos a quedar arrinconados en nuestras luchas reivindicativas. Les pongo un ejemplo. Los maestros de SUTEP tienen ya 40 años o más como SUTEP. Han hecho grandes luchas. ¿Y qué modelo educativo tenemos? Hace poco hicieron una huelga y apenas terminó la huelga porque no tuvo la unidad suficiente, porque hubieron sectores como el senderismo que trataron de dividir y terminar la huelga. A los pocos días el Congreso aprueba la ley
de la reforma magisterial. Una ley que no beneficia al maestro, pero la aprobaron. Tú haces tu lucha, tú haces tu huelga y te dan una ley mucho más conservadora que la de antes. ¿Por qué razón? Porque tienen los resortes del poder, tienen el control de las instituciones que hacen esa ley, que es el Congreso, aunque este no representa el país y esté lleno de gente corrompida. Pero también tiene otro elemento a favor de ellos: nuestra debilidad. Porque la política es correlación de fuerzas. Si tú eres fuerte, tienes peso y decides. Si eres débil, te imponen. No olviden este concepto: correlación, es decir, fuerzas. Sobre esto vamos a hablar seguidamente. Pero a donde quería es que tengamos una visión de totalidad. Y cuando lo entendamos, nos daremos cuenta que la política es indispensable. No podemos evadirla y tenemos que asumirlo. Y esto supone formas determinadas de organización. Volviendo al principio, tenemos muchas formas de organización, pero hay principios que rigen a todas estas formas de organización. Y hay otros principios que rigen a determinadas formas de organización. Una forma de organización sindical no en todo es igual a una organización política. Al MAS, por ejemplo. El MAS tiene una estructura, un comité nacional, comités regionales, debiera tener comités provinciales, comités de base. Los sindicatos tienen también una estructura nacional. Son parecidos. Pero las formas, cómo se mueven esas estructuras, los métodos que se usan, los derechos y los deberes no siempre son iguales. En un sindicato conviven gente de todas las corrientes políticas e ideológicas. Y gran parte, la mayoría, no tienen pertenencia política de ningún tipo. Los une la lucha por sus derechos inmediatos. El MAS es una organización política, tiene una definición, tiene un programa. Para estar en el MAS tiene que tener una definición política, un compromiso político. Representa a un sector de esa masa magisterial. No son iguales. Sus fines tampoco son idénticos. El MAS surge para la lucha política. El sindicato surge para la defensa de los derechos inmediatos del trabajador, independientemente que también tengan un criterio político. Pero su función fundamental es sus derechos reivindicativos. Estas cosas hay que entender, porque cuando no entendemos las distintas formas de organización, queremos aplicar métodos iguales en todos ellos. Y por eso fracasamos. Hay formas como hay que trabajar en el sindicato, hay formas como hay que trabajar en la política. Hay métodos válidos para acá y métodos válidos para acá y otros no. Y cuando hablamos de la política también hay organizaciones políticas partidistas y hay frentes electorales o frentes políticos. Y no son, siendo los objetivos parecidos, en sus formas de organización no son iguales. En los contenidos tampoco. Un partido político tiene ideología, o debe tenerla. Un frente no tiene ideología, lo unen fines políticos. Y en algunos otros casos ni siquiera eso, son más restringidos. Aquí se hablaba en el caso de Cajamarca, por ejemplo, cuando se preguntaba sobre frentes. Hay frentes que son solamente electorales y que terminan una vez hechas las elecciones. Son alianzas electorales o relaciones electorales transitorias. Hay otros frentes que son más duraderos, tienen un programa, son de largo plazo. Entonces hay también de los frentes diferentes formas de cómo se organizan, y muchas variedades.
También las organizaciones de masas, cuando van a hacer una movilización, se unen muchos. Hay una unidad de acción, que es una forma de frente circunstancial concreta. Hay otras que se unen por una reivindicación fundamental que abarca a un conjunto de sectores. Ahora van a hacer, por ejemplo, un paro de la CIC, una huelga de la CIC, están planteando para el 4 de junio. Ahí se unirán distintos sindicatos que están en la CIC, no todos, porque algunos, como los sectores del Poder Judicial, ya hicieron su huelga, ya no van a participar, porque tienen intereses comunes. La CIC mismo es un frente. Esto es importante que se entienda, porque casi siempre se descuida porque lo damos por obvio, por natural, porque es así. Pero al momento de manejar, de organizar las cosas, nos fallan el manejo de esas cosas porque no le prestamos atención a estos temas. El MAS. ¿Por qué surge el MAS? ¿Para qué surge el MAS? Es la primera cosa que tenemos que preguntarnos. Porque no nos incorporamos a una organización por el placer de incorporarnos a esa organización. Nos incorporamos porque esa organización tiene coincidencias con lo que yo creo que es correcto. Me siento identificado con los objetivos de esa organización. Me siento identificado con el programa de esa organización. Me siento identificado con los líderes de esa organización. Pero sobre todo con el proyecto que esa organización representa o pretende representar. Por eso que una cuestión fundamental, si queremos entender el tema político y organizativo, es entender lo que está acá. ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es su estatuto? Y casi siempre lo que menos nos interesa. Y esto es un error. Y un grave error. Porque si esto es lo que me une, entonces yo tengo que conocer mi programa. Porque ¿qué política voy a hacer con la sociedad? ¿Qué voy a llevar a la sociedad? ¿Qué voy a transmitir a la sociedad si no conozco mi programa? Y si llego al gobierno, como ha dicho el presidente de la región Cajamarca, ¿qué hago? ¿Qué hago del gobierno? ¿Qué política voy a hacer del gobierno? Tengo que hacer una política que está orientada por el programa que tengo. Porque los otros harán o tratarán de hacer lo mismo. Porque no se trata, como se ha dicho también, de llegar al gobierno. Se trata de gobernar bien y de gobernar en función de los propósitos que me congrega, que me une en un proyecto político. Se trata de ganar a la opinión pública. Porque en política, cuando hablé de correlación de fuerzas, el tema crucial, ¿cuál es? Diremos que el tema crucial tiene dos patas, o tres patas. De un lado, ¿contra qué lucho? ¿Y quiénes son mis enemigos, mis adversarios? Porque en la sociedad todos no pensamos igual, no tenemos intereses comunes. Un empresario no va a pensar igual que un trabajador. Sus intereses no son los mismos. Y cada cual va a luchar para que esos intereses estén en las leyes, estén en la Constitución. La Constitución del 93 es la Constitución que fundamenta y da sustento al proyecto neoliberal. Tiene muchas cosas aparentemente interesantes, digo interesantes en todo caso, pero que son discurso. Si ustedes leen el preámbulo, dicen, por ejemplo, todos tenemos derecho a la educación. ¿En la vida real ocurre eso? Todos tenemos derecho al trabajo. ¿Ocurre en la vida real? ¿Se empeña el Estado y el gobierno en resolver el problema del trabajo para todos? Hay que defender la soberanía nacional. ¿Se defiende realmente?
Entonces son cosas interesantes que están plasmadas, pero en la vida real, en el papel, pero en la vida real, las cosas funcionan de otra manera. Entonces, si yo no conozco a mis adversarios, no conozco su proyecto, ¿cómo lucho contra él? Si no tengo claro quién está al otro lado de la vereda con el que tengo que contender, ¿cómo lucho contra él? No puedo. ¿Cuál es el segundo elemento? Lo que yo pretendo que significa realizar esos cambios y todos los sectores que de una u otra manera pueden ser parte de ese proyecto. Entonces yo tengo que buscar una unidad con todos los que son afines en algunos aspectos. No en todos, porque es difícil que eso ocurra. Así como él o el adversario tiene su programa, tiene su proyecto, tiene sus instrumentos, sus medios para llevar a cabo sus objetivos, desde este lado también hay que construir lo mismo. La diferencia son los intereses que se representan y los objetivos que se persiguen. Entonces no se trata solamente de participar en las elecciones. La participación es un medio, una herramienta, no es más. El problema es el objetivo a alcanzar, el gobierno y el Estado. Entre ellos, la clase dominante es pequeña en número, es reducida. Pongamos a los 500.000 en el Perú, de los 30 millones que somos. Los que estamos a este lado, los que queremos el cambio, ¿cuántos somos? Muy pocos. Ahora que se va del Frente Amplio, ni siquiera el Frente Amplio está marchando bien. Es penoso, de repente aquí va a haber una frustración. Si ni siquiera los que estamos acá nos unimos, ¿qué vamos a unir? A lo que está entre nosotros y el otro. Entre esa vereda y esta vereda hay 29 millones de peruanos. Esos 29 millones de peruanos es el elemento de la lucha. ¿Quién los gana? O los ganamos nosotros, o los ganan ellos. Y esta es una lucha a muerte. También en Venezuela. Toda la campaña que hoy se está haciendo en Venezuela para justificar el intento de golpe de Estado que ha habido últimamente. De presentarlo como una cuestión democrática, de presentar a Maduro como un dictador, y porque ya surgieron como consecuencia de esa confrontación algunos muertos, cargarle la cuenta, hasta el punto que el gobierno de Estados Unidos, en el Senado, en el diputado, en el Congreso, han acordado ya sancionar a Venezuela. Es una orquestación ni siquiera venezolana, es una orquestación más allá de Venezuela, manejada por el imperialismo norteamericano. Esos son tus adversarios, esas son las fuerzas con las que tienes que enfrentarte. Y todos ellos buscan legitimar su sistema, sus valores, sus ideas, y buscan, al legitimar estas ideas, ganar a esa opinión pública, hacer que lo respalden, que crean que lo que ellos representan es lo justo y es lo correcto, que cuando hayan contiendas electorales voten por sus candidatos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Construir también una fuerza unificada acá y disputar esa masa, ganarla, atraerla, convencerla. Es una lucha desigual, porque tú vas a ir a convencerla boca a boca mientras ellos tienen canales de televisión, caminando a pie mientras ellos tienen helicópteros para desplazarse de un lugar a otro. ¿No es cierto? Es una condición enormemente desigual. Y si estamos divididos, ¿cómo nos vamos a enfrentar con éxito? Y si somos débiles, esas masas, esos 27 millones, ¿a dónde irán?
Cuando uno dirige tiene que pensar en todas estas cosas. Y ustedes son dirigentes. Y un dirigente no es solamente porque es miembro de un comité. Ser miembro de un comité es la cosa más simple y más fácil. Y muchas veces la más inútil. Porque nos eligen y no sabemos qué hacer nada con el cargo que tengo, y a veces al día siguiente que me eligieron, dejé el cargo. De hecho, lo tengo de rótulo. Dirigente no es el cargo. Dirigente es ser conductor, ser orientador, ser organizador, estar a la cabeza. Imaginen ustedes en la guerra un general, lo nombran general y se va a su casa a pasar las vacaciones. ¿Qué va a pasar con ese cargo? Lo destrozan. Y tiene que estar al frente. Si llueve, allí. Si hace calor, allí. Si no hay que comer, allí. Ese es el dirigente. Pero no solamente es eso. Tiene que capacitarse, porque ese adversario no solamente es un poder económico, un poder mediático. Ese adversario también tiene gente preparada, capacitada. Y capacitada no solamente en el Perú, sino fuera del país. Formada en esas instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes van al Ministerio de Economía, la mayoría de los altos funcionarios vienen del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Han sido moldeados y preparados allá. El compañero presidente de la Región Cajamarca decía: tenemos que prepararnos para gobernar. Tenemos que tener nuestros propios técnicos, nuestros propios intelectuales, para manejar el sistema establecido. Es suficiente alquilar. Para cambiar, no. Tiene que haber gente con la voluntad de cambio, gente dispuesta a la lucha, porque el que está al frente va a hacer todo lo indecible para impedir que tú tengas éxito. Y si es posible, cuando tú llegas al gobierno, te da golpe de Estado. Lo han dado en el pasado reiteradas veces, y recientemente en Paraguay y en Honduras. ¿No es cierto? Tú tienes que enfrentarte a todo eso. Pero el enorme peso que ellos representan. Si no estás dispuestos a esa lucha, te derrumbas. Entonces, el arte de la política es tratar de ganar a la mayoría al objetivo que me propongo. Si no lo hago, lo va a hacer el otro. Y ganar a la mayoría significa tomar en cuenta distintos sectores que piensan de distintas maneras. Entonces tengo que unir en la diversidad. Aquí en el Perú no entendemos mucho estas cosas. Por eso somos muy sectarios. Yo tengo la verdad y todo pasa por el aro que yo le pongo. Por eso que no nos unimos. ¿Qué es lo que mejor quiere el adversario? ¿Qué es el mejor regalo que podemos dar? La división, la fragmentación. Divididos y fragmentados somos nada. Y aquí nos dividimos con un gusto, con una satisfacción, como si fuéramos a un banquete. Por eso nos hacen lo que quieren con nosotros. Nos imponen leyes y más leyes reaccionarias. Eliminan el derecho a la estabilidad. Los derechos de los trabajadores cada vez, en lo que ya se había conquistado de positivo, están desapareciendo o han desaparecido. Nos falsifican la verdad diciéndonos: aquí estamos creciendo, pero no nos dicen para quién crecemos, quién se beneficia con ese crecimiento, qué tipo de crecimiento tenemos. Pero nos adormece, estamos creciendo, y para que haya crecimiento de inversión extranjera, y para que haya inversión extranjera abramos las puertas, entreguémonos las miras, que se lleve todo. Si tienen que destruir los lagos, que se destruyan. Si tienen que envenenar los ríos, que se envenenen.
El mito es crecer, 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 es toda la campaña ideológica. Nos arrincona. Y si tú luchas contra eso, terrorista, terrorista, terrorista. Entonces es una lucha desigual, una lucha difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Para eso tenemos pues que organizarnos, y el MAS apunta a eso. El MAS es un frente. Es un frente electoral, dice en su estatuto. Su programa, no lo voy a acá detallar porque hay un punto sobre ese tema, toca conquistar un gobierno democrático, patriótico y descentralista. No está hablando de un proyecto socialista. Lo que está diciendo, todos los que pueden coincidir con este programa nos podemos unir, independientemente de si tiene pertenencia política partidaria o no. Y cuando hablamos de la unidad, y esto es importante que ustedes lo entiendan, en el caso del MAS, es que lo que hay que ganar centralmente no está en los partidos de izquierda. Le escuché una pregunta que dice, el caso de Cajamarca, la unidad, ¿qué pasa con Tierra y Libertad? Yo creo que es un tema de preocupación. El problema de fondo no es ese. ¿Cuánto representa en la sociedad Tierra y Libertad? ¿Cuánto representa el MAS? La inmensa mayoría de gente que quiere el cambio no está en ningún partido político. Y lo que tenemos que trabajar es ganar a esa masa que no está en ningún partido político. Y lo que le voy a decir depende de choque. Pero tenemos que tener la capacidad de analizar con objetividad las cosas. En la izquierda no podemos vivir de fantasías, de frases bonitas, sino de realidades, por dolorosa que sea. Hoy, como se está manejando el problema del Frente Amplio, desgraciadamente corre el riesgo de autoanularse. Y desgraciadamente, además, por temas estrictamente electorales, que no debería ser así, porque un frente no surge solamente para la lucha electoral, surge para un trabajo mucho más vasto, social, cultural, para llegar a sectores distintos, porque las elecciones son cada 5 años, las alianzas electorales o los acuerdos electorales muchas veces terminan, repito, con las elecciones. ¿Y después qué? Un frente surge para una cosa más grande, de más largo, un proyecto, y la clave está en eso. O surge para un proyecto, o surge para un caudillismo, o la aspiración de un grupo, pero no un interés de esa inmensa mayoría. Cuando surge para un proyecto, subordinamos nuestras aspiraciones particulares al proyecto. Cuando no hay proyecto, prevalecen nuestros intereses particulares y sobre esa base la unidad no es posible. La primera dificultad la rompe. Donde las apetencias electorales son la base de la unidad, entre comillas, donde esas apetencias no son satisfechas, se acabó la unidad. ¿Están viendo en todos los partidos que se están dividiendo? Porque no lo eligen candidato, se va a otro partido. Ahí no hay proyecto, ahí no hay programa. Ahí es la suma de aspiraciones e intereses personales. Sobre esa base no se puede construir un proyecto serio. Por eso lo que une es el proyecto, y el proyecto es programa. Y aquí lo que menos se discute es programa. Y la misma población está preparada para eso. Cuando ustedes van a recoger firmas, como fueron en el pasado, lo primero que le pregunta a la gente es si quién es el candidato. No les pregunta qué van a hacer con este país, qué proponen, qué van a hacer en el aspecto laboral, qué van a hacer en este aspecto. No, quién es el candidato. Entonces han distorsionado la mentalidad de la gente, la han reducido. El problema político, el problema democrático, ¿a quién es el candidato? Y esto es un factor de división.
de atomización, de fragmentación, porque enfrentan intereses particulares, parciales, pequeños, unos contra otros. Y decía, los compañeros de Tierra y Libertad no están sabiendo entender esa herramienta que tienen, que se llama inscripción. Y en muchos lados están aprovechando de algunos errores que han cometido los dirigentes. Entonces, se lo señalé en su momento. Es decir, convertir el Frente Amplio o transferir al Frente Amplio su inscripción, cuando el Frente Amplio todavía no está constituido como objetivo. De suerte que ahora en el Frente Amplio, ¿quién es el dueño? El que tiene la inscripción. E impone, porque tiene la inscripción, porque sin inscripción tú no eres nada en el proceso electoral. Y el Frente Amplio no está funcionando. Hace poco conversé con Padre Arana. En el caso de Lima, por ejemplo, ahí surge una posibilidad de un frente más amplio y dice, nosotros no vamos por allí. Y una de sus dirigentes llegó a decir incluso, bueno, no importa, que no hay un frente, no participaremos en la cuestión de las elecciones municipales de la ciudad de Lima, iremos con candidato propio en algunos distritos. ¿Y quiénes van a ir a esos distritos? ¿Irán ellos y los demás? Ahí se rompió el Frente Amplio. El problema no es tanto ellos o nosotros, esos miles de gente que tenía expectativa en el Frente Amplio, ¿cómo queda? Una nueva desilusión. Y la desilusión no organiza, la desilusión no incrementa nuestras filas, la desilusión no genera entusiasmo, sino derrotismo. No podemos jugar de esa manera. Ya nos pasó con Izquierda Unida. El costo que hemos pagado es inmenso. De ser la primera fuerza electoral de la izquierda en América Latina y sobre todo Cuba, ¿en qué hemos devenido? En el país como la izquierda más débil de América Latina. Esa es la realidad. Y no podemos volver a cometer los mismos errores que se cometieron ayer. Yo le decía, ¿cuál es cuando se trabaja? Hay muchas cosas que hay que estudiar, la estrategia, la táctica, todo son problemas de dirección, pero no lo voy a tocar acá. Solamente un ejemplo. La derecha quiere darnos hoy una derrota táctica y una derrota estratégica. Táctica en el corto plazo, pero de consecuencias de largo plazo. No sé si me dejo entender. No es solamente que me derroten en las elecciones, quieren una derrota mucho mayor. Hace poco Useca ha dicho que es uno de los que están en el núcleo de lo que se llama el consenso de Washington, que dio origen al neoliberalismo. En una declaración ha dicho, yo soy de izquierda en materia de salud y educación. Nosotros nos reímos, pero el mensaje, ¿a dónde va? García va también a hacer un discurso ya no neoliberal, sino formalmente un poco al centro. ¿Saben qué es lo que les interesa? Ese 33% que votó por Ollantumala en el 2011. Ese 33% que resistió toda la ofensiva de la derecha. A eso están apuntando. Y si nosotros no sostenemos ese sector, no lo ganamos. La derrota no va a ser solamente electoral, la derrota es de largo plazo. No está en juego, por eso aquí un problema de corto plazo y desgraciadamente estas cosas no van. La derecha en 2011 tuvo el 67%, pero tiene 5 o 6 candidatos. Si quiere gobernar alguno de ellos, ¿a dónde tiene que orientar su artillería? A ese 33%. Y si nosotros estamos divididos,
si estamos desconfiando uno de los otros, si nos estamos peleando lo pequeñito hoy y estamos descuidando el 2016, ¿qué nos va a ocurrir? El costo que vamos a pagar es muy alto. Un dirigente tiene que aprender a mirar la situación de conjunto. Un dirigente tiene que no solamente responder a lo que los otros plantean. Un dirigente tiene que anticiparse, tiene que ver las fuerzas en movimiento, tiene que adelantarse a los acontecimientos. Y eso es lo que nos falta. Aquí somos dirigentes por reacción, actuamos por reacción, nos atacan y respondemos. En la conducción estratégica es un grave error. En la conducción militar es un grave error. En la conducción política es un grave error. Tenemos que nosotros trabajar para poner las cosas en el escenario. Pero si estamos débiles, si estamos entre nosotros confundidos o enfrentados, ¿qué podemos hacer? Lo único que nos espera son derrotas. ¿Cuál fue el resultado de la huelga de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Fue exitoso? ¿Exitosa? ¿Cuál va a ser el resultado de la huelga de los médicos? Porque estamos luchando fragmentadamente mientras hay intereses comunes que debiera ser la razón de generar un vasto movimiento de respuesta al Poder Central. Hay aspiraciones e intereses particulares en cada uno, perfecto. Pero si queremos enfrentarnos a un poder que sostiene este sistema, este modelo, y este modelo se va profundizando, hay que oponerle una fuerza grande. Hay que generar una coalición de todos estos sectores que tienen intereses comunes. Pues no nos damos cuenta. Luchamos nomás. Por eso tenemos que aprender una cosa. Pasar de una izquierda que está acostumbrada a derrotas a una izquierda que aprende a tener victorias. Y la victoria se construye. Algunas llegan de suerte, como la lotería. El gobierno de Lima nos cayó como una lotería. Y aún así, esa ventaja que generó no se supo aprovechar. Entonces, el MAS tiene que ser una organización que se prepara para conquistar victorias, aunque sean pequeñas. Que se prepara para entender la política en su verdadera dimensión. Que se prepara para conocer a sus adversarios, cómo lucha, cómo se organiza, cómo maneja sus cosas. Que se prepara para aprender a dirigir con éxito. Porque esto no es solamente ya resultado de nuestra experiencia cotidiana, resultado de nuestro sentido común. Hoy dirigir significa estudiar en serio, luchar para tener éxito. Si entendemos así, nos organizaremos bien. Vamos a decir que nuestra organización como más es sólida, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos dirigir, no sabemos organizarnos, no sabemos entender la realidad. Y si escarbamos un poquito, porque viendo hacia afuera pareciera que los problemas son grandes, pareciera que la derecha tiene el control de todo, pero si escarbamos un poquito nos vamos a dar cuenta que no es verdad, por lo menos en parte. Hoy tenemos como izquierda una enorme posibilidad de desarrollarnos. La gente ya no le tiene miedo a esa campaña de la derecha de querer ubicar toda lucha como terrorismo. Sectores importantes de la población están desilusionados del neoliberalismo. Sectores importantes de la población quieren que las cosas cambien.
Pero no estamos llegando a esos sectores, no estamos encontrando los métodos. Y cuando a veces intentamos hacerlo, fallamos, como este problema de la unidad. Y una clave es la unidad, porque la gente no se agrupa en torno de los que fracasan, no se agrupa en torno de los que son débiles. La gente se agrupa en torno de lo que es una posibilidad, por lo menos. Porque los pueblos han tenido pues muchos reveses. Entonces, esta es una oportunidad que hay que aprovechar para organizarnos. Pero, ¿qué frenos tenemos? Dije, la forma como dirigimos. Muchas veces muy burocrática. Existen comités simplemente para reunirse cuando cae la lluvia, pero no son órganos de dirección constante. No hacemos política. No aprovechamos los distintos medios para transmitir nuestras ideas. No generamos liderazgos, no caudillos, liderazgos. La gente no conoce lo que planteamos. Creemos que conoce, pero realmente no conoce. En esas condiciones nuestro trabajo va a ser de hormiga, con resultados mínimos. No se organiza uno visitando las casas y tocando las puertas de la gente. Es un método también. La organización marcha relacionado con el posicionamiento político que tú tienes. En el caso de Cajamarca, ese fue el compañero presidente. Con las elecciones pasadas y la victoria del MAS, se crearon condiciones para organizar a miles en el frente, en el MAS. Muchísimos campesinos despertaron en la política y empezaron a tener confianza en una opción de izquierda. El problema es, ¿supimos organizarnos? ¿Supimos aprovechar esa oportunidad? El problema de organización entra en correspondencia con la política. Y este es un tema sobre el cual quisiera detenerme un poquito. Toda forma de organización está determinada por los objetivos políticos. La organización es el instrumento para ejecutar la política. Y ese instrumento tiene que acondicionarse, adecuarse al objetivo político que yo tengo y a las condiciones políticas que yo genero. Si tuviéramos una presencia política mucho más activa y la gente supiera que estamos vigentes políticamente, muchos vienen y se incorporan. Pero si no conocen nuestra actividad política, si no nos perciben, si no nos sienten, ¿quién viene? Un sector, el más avanzado, pero la grande masa no viene. Entonces, si queremos hacer organización del más fuerte, tenemos que hacer política. Actuar políticamente. Hace poco estuve en Ayacucho, ahí estás organizándose el MAS, y una buena relación allí también en lo que se refiere parcialmente, por lo menos con el Frente Amplio, pero la compañera que está a cargo dice, voy a los medios. Aprovecha todas las oportunidades para llevar la voz del MAS. Entonces se van aproximando muchos, van conociéndonos. Porque el problema de la política, la propaganda es fundamental. Y la propaganda es cómo llego a muchos. Como muchos saben lo que yo pienso, lo que yo propongo, lo que yo quiero que deben hacerse. Si nadie nos conoce, ¿quién vendrá? Entonces la organización marcha en correspondencia en sus posibilidades de desarrollo con la vigencia política que uno construye. Si la vigencia política que yo construyo es débil, mi capacidad de organización va a ser débil. Cuando se generan grandes movimientos de lucha de masas, también se generan las condiciones para que esas masas se interesen más por la política.
porque a través de su experiencia directa van dándose cuenta que no le basta la lucha reivindicativa, sino que la lucha política es importante. Y si los líderes de esa lucha son de izquierda, entonces la gente también entenderá con más facilidad la política de izquierda. Lo que pasa es que no hacemos lucha política, nos encerramos en nosotros mismos, existimos para nosotros, trabajamos para nosotros y nos acordamos de la política cuando vienen elecciones. Pero para hacer esa política, ¿qué tenemos que generar? Liderazgos. Porque nos guste o no nos guste, la gente observa personas, identifica propuestas, proyectos, programas con personas. Por eso es que les pregunto, ¿quién es el candidato? Porque quieren ver una figura que expresa la organización. Y si no tenemos líderes, si nadie nos conoce, si no tenemos voceros, ¿sobre quién influimos? Uno de los grandes problemas de la izquierda es que no hace política de cara a la gente. No lo hacemos. Y el MAS no será más, como su nombre indica, si no hace una política de cara a las masas. Si no hace una política amplia. Si no vence una herencia que tenemos de mucho tiempo, que se llama sectarismo. Aquí nos peleamos hasta con nuestras sombras. Tenemos que abrirnos. Tenemos que, si no haces un frente, tenemos que entender que hay diversidad. Pero también hay puntos que nos unen. Yo les podría, como lección básica de la experiencia Izquierda Unida, llegar a una sola frase. Únete sobre los puntos unibles, coincidentes que tienes. Las diferencias resuélvanlas en el tiempo. En Izquierda Unida colocamos en primer lugar las diferencias y el resultado fue que lo destruimos. No importa que ese punto de coincidencia sean 20%. Lucha sobre eso. Trabaja junto en eso y en el proceso se irán superando las diferencias. Y si no se superan del todo las diferencias, por lo menos se mantendrá esa unidad sobre los puntos coincidentes. Pero la clave, lo más importante es lo que coincide, los objetivos en que coincides. Pero acá entramos en grandes debates sobre lo que nos separa y que genera desconfianza. Y tú no puedes organizar, no puedes unir si no superas la desconfianza. El peor virus en el trabajo es la desconfianza. Y por eso en el trabajo político es fundamental que la gente sepa que lo que decimos, lo hacemos. Sepa que las cosas que asumimos, las asumimos honestamente y con franqueza. Si la gente desconfía en ti, difícil que la convenzas. Es fácil llevar a la gente que desconfíe de ti, es difícil que confíe en ti. La confianza es fundamental y eso tiene que ver con los actos, con los gestos, con las maneras de ser. La gente percibe las cosas más profundamente de lo que imaginamos. Por eso se dice que en la cuestión electoral, sobre todo en lo que se refiere a la televisión, el 70% es imagen. La gente a través de lo que ve, de una sonrisa, de un gesto, te percibe como eres. Nosotros no le prestamos atención a estas cosas y no sabemos ganarnos. Solemos trabajar entre nosotros, pero no sabemos hacer que otros se incorporen y que otros asuman responsabilidades. Tenemos un culto por los cargos. Si perdemos un cargo nos sentimos ya morir. Los cargos simplemente es una representación transitoria, que a veces hace una concesión a un aliado para que se sienta bien. Si quieres ganar, incorpora, también dale oportunidad a los otros, respeta a los otros, aprende a querer a los otros que trabajan contigo. Como estas cosas no las tenemos en cuenta,
Nos andamos peleando entre nosotros. Tenemos una visión de tribu. Trabajamos como tribus, cada uno defendiendo su pedacito. En una ocasión le decía, usando una figura, una imagen, estamos en un lugar muy amplio, con cientos de hectáreas para cultivar la tierra, y nos matamos por 3 hectáreas cultivadas. No es una torpeza, pero sí trabajamos. En lo que se refiere al más en su organización, es importante también los métodos. No le prestamos mucha atención a los métodos. El método es fundamental. El método es la mediación entre yo y el otro. ¿Cómo llevo al otro? Por ejemplo, no puedo usar una manera de hablar igual con todos. Hay personas de temperamento fuerte y tienen que hablar con fuerza. Hay personas de un temperamento muy fuerte, tiene que ser muy suave. Hay personas que tienen conocimientos y que pueden entender. Hay personas que no tienen conocimientos y no te pueden entender si tú lo explicas debidamente. Hay personas que tienen distintas experiencias y no sabemos aprovechar sus distintas experiencias. Y sobre todo, no sabemos escuchar. Si usted me pide un consejo, hable en un 30%, escuche un 70%. Nosotros hablamos el 90% y si queda un 10%, escuchamos. Si yo no conozco a la gente, ¿cómo lo convenzo? Para conocerlo tengo que se te hable, que diga lo que piensa. Si es crítico, que me diga también sus críticas, porque eso me va a ayudar. Pero no nos gusta que nos critiquen. Por eso que nuestra comunicación es débil. No sabemos aprovechar de sus organizaciones para trabajar con ellos y desde esas organizaciones hacerlas avanzar. En muchos casos trabajamos con las masas, pero en lugar de ganar a esa masa las ideas que tenemos, nos dejamos ganar a su visión puramente reivindicativa. Es uno de los grandes problemas que hay con los trabajadores. Por eso es que los trabajadores no tienen representación política. ¿Qué dirigente obrero es dirigente político? ¿En el magisterio? Ese es el gran problema. Alzarnos a la política, entender que por encima de todo está la política. El reduccionismo, la lucha económica reivindicacionista, a la larga ayuda al adversario. Y por eso tenemos dirección de movimientos campesinos, ronderos, de todo tipo, pero no hay políticos. Y no ganamos políticamente a esa masa. Por eso somos débiles. Para concluir, yo diría que el problema no está en las masas. Las masas quieren avanzar. Están buscando una organización que las oriente. Están buscando una fuerza que les dé seguridad y confianza y por eso apuestan en la unidad. El problema está en nosotros, que no estamos en capacidad de entender esa situación de esa masa, de encontrar los mecanismos que nos permitan llegar a ellas y de alzarlas a los objetivos que nos hemos trazado. Pero para alzarlas a los objetivos que nos hemos trazado, tenemos que tener claro cuál es nuestra política, cuál es nuestro programa, cuáles son nuestros objetivos. Si no los tenemos, ¿qué vamos a explicar? No se transmite lo que no se conoce. Por eso, compañeros, ustedes son dirigentes y empiecen a sentirse que son dirigentes. En primer lugar, que ser dirigente significa responsabilidad. Ser dirigente no es un privilegio, como entendemos acá. Ser dirigente es una responsabilidad, con todas las consecuencias que esto significa. Segundo, ser dirigente significa capacitarnos siempre, cada vez más. Porque el dirigente tiene que estar a la vanguardia. El dirigente tiene que mirar más lejos.
El dirigente tiene que tener más capacidad de resolver problemas. No soy dirigente para evadir las responsabilidades. Dirigir es resolver problemas permanentemente. Y si no me preparo, ¿cómo lo resuelvo? Tercero, ser dirigente significa tener confianza en uno mismo. A veces no tenemos confianza en nosotros. ¿Cómo voy a convencer al otro? ¿Cómo voy a ganar su imaginación? ¿Cómo voy a darle seguridad si no tengo seguridad yo? Yo tengo que estar convencido de mis ideas. Estar convencido de que sí puedo resolver los problemas. Y si no los puedo hoy día, aprenderé mañana a resolverlos. Ser dirigente significa innovar, cambiar, siempre, mejorar siempre. Porque la vida es cambio constante. Cosas que pudieron ser útiles ayer, hoy ya no lo son. Cosas que son útiles en un lugar, en el otro lugar no lo es. Y si no tengo esa capacidad de conocer esas realidades, de responder a esas realidades diversas, voy a fallar como dirigente. Ser dirigente también significa disciplina. Si nosotros calculáramos cuánto tiempo perdemos con la impuntualidad, nos daríamos cuenta de que es más absurdo. ¿Y saben cuál es el tesoro, los dos mayores tesoros cuando uno dirige? Le digo por una experiencia de mucho tiempo, porque antes tampoco lo entendía. El primero es tiempo. El tiempo es fundamental. Saber aprovechar el tiempo.